Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Eric. Bienvenidos a otro video lectura más, donde continuamos en la serie de Romanos y esto se sigue poniendo muy bueno. Vamos a estar en el capítulo 2, pero antes de entrar a nuestra lectura, quiero hablar un poco de lo que vamos a estar hablando aquí. Entonces, hemos visto que Pablo ha presentado el argumento de la degradación visible de los hombres que han rechazado a Dios y que la ira de Dios ahora está obrando su terrible destrucción en ellos que no tuvieron bien reconocerlo a Él como Dios, por no haberlo reconocido como Dios. Estas las consecuencias que han sobrevenido a sus vidas. Pero Pablo sabía que había algunos que se unían a él en condenar la perversidad humana, como que diciendo, amén, si esos paganos, esos gentiles. Y el apóstol Pablo se imagina a uno de esos críticos expresando esta objeción, así esos paganos, esos mundanos, esos, ¿verdad?, están perdidos, pero seguramente tú no nos clasificas a nosotros con esas personas, ¿verdad? Ellos están perdidos, pero en cuanto a nosotros, ni estamos perdidos, ni necesitamos este Salvador que tú proclamas, tras haber demostrado la pecaminosidad de los paganos inmorales. Pablo presenta su caso en contra del moralista religioso, bien sea un judío o gentil, mediante la 6 principios en las cuales él estará abordando en el capítulo 2. Vamos a ver, estará hablando, ¿verdad? 6 principios que gobiernan el juicio de Dios. Número 1, el conocimiento. Lo que ellos saben de el bien y el mal, la diferencia entre el bien y el mal. Número 2, la verdad. Ellos conocen bien lo que es la verdad. No tienen ningún problema con decir, no, esto es cierto, esto es verdad. Número 3, la culpa. Tratan de eximirse de culpa, tratan de culpar a todos los demás, juzgar a todos los demás. Y otra cosa que se toca son las obras. Cómo Dios va a juzgar de acuerdo a las obras. No que las obras salvan, las obras no pueden salvar, sino más bien va a decidir el nivel del castigo, la severidad del castigo. Otro principio que vemos es la imparcialidad. Sabemos que Dios es un Dios que no muestra parcialidad. Él es imparcial, va a dar todos de acuerdo a sus obras, va a juzgar a cada quien justamente. Y el motivo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, que Dios va a juzgar todo lo que se ha hecho, y no solo esto, sino aún los secretos del hombre, el motivo por las cuales hicieron las cosas. Entonces, si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme. Vamos a Romanos capítulo 2, versículos 1 al 6, y veamos lo que Dios nos va a hablar. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Wow, mira lo que Pablo nos está diciendo en este versículo. Así como el hombre que detiene con injusticia la verdad no tiene excusa, asimismo carece aquellos que juzgan, y no solo juzgan, hacen exactamente lo mismo, que van a ser eximidos de juicio. Claro que no. El juez no tiene excusa si comete el mal, pues como juez él conoce la ley entre todos los hombres. Él es quien no puede proclamar ignorancia, ¿no? Él sabe lo que
La ley establece lo que es bueno, lo que es correcto, ¿verdad? Y por lo tanto el hombre caído ve faltas en otros más rápidamente que en sí mismo. Esto es algo que ocurre en las personas. Es fácil apuntar a los errores, a apuntar a todos los defectos, apuntar a todos los pecados de todos los demás antes que ver los propios que tenemos nosotros mismos. Es como querer quitar la paja en el ojo de otro cuando tenemos una viga, una madera grande bloqueando nuestra vista y queremos sacar la paja del ojo de la persona ajena. Y no es así. Las cosas ofensivas y repulsivas en las vidas de otros parecen bien respetables en la de uno propio. Y no es correcto. Entonces, con esta nota recomiendo, si ustedes pueden buscar, comprar, conseguir el libro Pecados Respetables del escritor Jerry Bridges. Pecados Respetables, Jerry Bridges. Trataré de hacer una nota en esta publicación para que pueda o buscar un enlace que te lleve a donde lo puedes conseguir o comprar. Pero aquí lo que hace el autor es responde a la pregunta: ¿qué ha pasado con el pecado? ¿Será que los cristianos estamos tan preocupados por los pecados escandalosos de nuestra sociedad que hemos perdido de vista la necesidad de confrontar nuestros pecados más sutiles, como la ira, los celos, el orgullo, la ingratitud, el juzgar a los demás? Y la lista continúa. Entonces, si puedes conseguir ese libro, Pecados Respetables, Jerry Bridges. Yo la leí en inglés, Respectable Sins, by Jerry Bridges. Excelente libro, se los recomiendo en verdad. Ahora, al ver faltas en otros, pasamos de vista las que están en nosotros. Pero el hecho de que se juzga los pecados de otros muestra que conocemos la diferencia entre lo recto y lo malo. Al apuntar, no, eso es pecado, eso está mal. No debe ser hipócrita, no debe ser chismoso. Estamos reconociendo que eso está incorrecto. Y si sabemos que está mal, que otra persona le quite a otro su mujer, entonces sabemos que está mal que nosotros le quitamos la mujer al animal. Entonces, como por ejemplo, por esto, cuando alguien comete los mismos pecados que condena en otros, va a quedar sin excusa. Eso es claramente lo que se está explicando aquí. Los pecados de las personas religiosas son esencialmente los mismos que los de los paganos. Aunque un moralista pueda argumentar que no ha cometido todos los pecados en su categoría, en la lista que encontramos, tal vez en los versículos 28 al 32 de Romanos 1, deberíamos recordar los siguientes hechos. Número uno, somos capaces de cometer todos. El moralista, el que depende y quiere vivir en base a sus méritos, se cree más santo y superior que todos los demás, es capaz de cometer todos los pecados con las cuales ataca, con las cuales, ¿me entiendes?, hace resaltar en los demás. Eh, Al quebrantar un solo mandamiento, nos hace culpables de haberlos quebrantado todos. Así nos dice la palabra de Dios en Santiago 2:10. Aquellos que quieren basarse en la ley. No, no, no. Tiene que hacer esto, tiene que guardar el sábado. Mira, si tú estás tratando de guardar todas las cosas de la ley y solamente quebrantas una, ya has quebrantado todas. Solamente hubo uno quien fue perfecto en guardar la ley, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Moisés no lo pudo hacer, David, los profetas, los apóstoles no lo podían, nosotros no lo podemos hacer. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue capaz. Pero si queremos nosotros tratar de vivir conforme a la ley y no bajo la gracia, con un mandamiento que quebrantamos, ya hemos quebrantado todos. Y número 3, el que comete pecados en su pensamiento,
aunque nunca lo hayan cometido en la realidad, esto ya están pecando. Esto es lo que la palabra prohíbe en los evangelios. Por ejemplo, Jesús dijo y enseñó que cualquiera que mirara con lujuria, deseando a alguien, ya cometió adulterio en su corazón. Mateo capítulo 5, verso 28. Entonces son cosas que debemos nosotros tomar en cuenta, sobre todo un moralista, alguien que se cree, ¿verdad?, más santo que todos los demás y apunta a todos los pecados de los demás, pero en sí mismo está cometiendo los mismos pecados. Verso 2. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Lo que el presumido moralista necesita es una lección acerca de la ira de Dios, y Pablo se lo va a dar. El apóstol pasa a dar esta lección desde el verso 2 hasta el verso 16 de este capítulo. Y el primer punto es que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No se basa en una evidencia incompleta, no se basa en algo inexacta, ni es algo circunstancial. Se basa en la verdad, toda la verdad y solamente en la verdad y nada más. Verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? Mira estas preguntas que Pablo está haciendo. No a los paganos y perdidos. Él se está dirigiendo a aquellos que se creen sin necesidad de médico, aquellos que se creen muy santos y no pecan y no fallan. Y están condenados a todo el mundo, y ellos mismos están cometiendo lo mismo. La segunda cosa es que el juicio de Dios es inevitable para aquellos que condenan a otros por los mismos pecados que ellos mismos están practicando. Qué tremendo. Su capacidad de juzgar a otros no los absuelve a ellos de su culpa. Al contrario, de hecho, aumenta su propia condena. El juicio de Dios es inevitable a no ser que nos arrepintamos y seamos perdonados por el Señor. No es solamente suficiente confesar y decir, no, no, yo voy a la iglesia y el domingo me confieso y yo pido perdón y seguimos en lo mismo, porque eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección, cambio de mente, cambio de corazón, que solo puede ser producido por el Espíritu Santo, que nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento. Y debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. En su bondad, Dios retarda su juicio para darle tiempo a la gente para que se arrepiente. Para muchos es muy fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación de la forma equivocada en que vivimos. Oh, no me pasó nada. Yo creo que estoy bien. Lloré en el servicio y no me he arrepentido. Entonces, Dios aprueba lo que yo estoy haciendo. No, no, no. Claro que no. Él está siendo paciente, posponiendo su ira, su juicio. Y no debemos de pensar, él aprueba lo que yo hago. No, todo lo que es pecado, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, todo lo que va en contra de lo que Dios ha mandado, eso es pecado. Y jamás Dios aprobaría el pecado, aunque nos consideramos el siervo más ungido, el ministro más, no sé, carismático y más inteligente y sabio y más santo de todos. No, no, no. Dios jamás aprobará el pecado. Jamás. Esa es la razón por la cual la autoevaluación, el autoexamen es difícil, y más difícil aún confesarnos con Dios y permitir que nos diga
en qué debemos cambiar. Y es aquí donde como ministro, como siervo del Señor, la palabra me confronta. Yo puedo responder en rebeldía, no, 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 yo estoy bien, a mí nadie me dice, o yo puedo decir, ¿sabes qué, Señor? Ten misericordia de mí y perdóname. ¿Qué debo de hacer ahora? Y Él nos va a dar lo que debemos de hacer. Cuando la exhortación también viene, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y la consolación si hacemos lo que Dios pide de nosotros. Entonces, como cristianos debemos orar siempre a fin de que Dios nos señale nuestros pecados y nos cure. No lo contrario, no diga, no, 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 yo no quiero que nadie me toque. No, esa es mi oración siempre, Señor, háblame. Revélate cuando yo falle, cuando yo esté mal, cuando sea yo hipócrita, cuando yo esté en arrogancia, háblame. Ayúdame a no ser indiferente, a no ser rebelde en contra de ti. Luego aprenderemos que el juicio de Dios es a veces, se puede decir, postergado, es pospuesto, y esto es evidencia de su benignidad, de su paciencia, longanimidad. La benignidad de Dios tiene como objeto llevar al hombre al arrepentimiento. Él es paciente, Él es benigno y con eso Él quiere llevarnos al arrepentimiento. Él no quiere, como dice en 2 de Pedro 3:9, Él no quiere que nadie perezca en sus pecados, sino que desea que todos procedan al arrepentimiento. Desea que todo el mundo venga a Él en arrepentimiento. Pero sabemos que muchos son los que están caminando hacia el camino de la destrucción, el camino ancho, el camino de vivir como quieran, disfrutar de lo que ellos llaman vida y de rechazar la verdad de Dios. Pero lo que hemos obedecido al Señor, lo que hemos sido alcanzados por Dios, estamos en el camino angosto y no hay muchos en ese camino. Pero, ¿qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento significa dar una media vuelta, un giro de 180 grados, volverle la espalda al pecado y emprender el camino en dirección opuesta. Por ejemplo, estoy en la autopista, me paso de la salida y si estoy usando mi celular, va a redirigir y reconfigurar hacia donde yo quiero ir. Ahora, si yo continúo yendo derecho, no voy a llegar a donde yo quiero llegar, pero si yo doy la vuelta, me muevo de esa dirección en la cual yo voy y me voy en otra dirección que me lleva a la destinación correcta, es ahí donde yo llegaré. Pero requiere un cambio de corazón. Requiere un cambio, un giro de 180 grados, de ir en dirección opuesto a lo que estábamos haciendo. En vez de ir al pecado, ahora vamos a lo contrario, vamos al Señor, vamos en obediencia al Señor. No porque eso nos salva, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, por la fe puesta en Jesús. Y la salvación que hemos recibido de Dios se evidencia y somos llamados a buenas obras. No somos salvos por las obras, pero al ser salvos, eso nos lleva a hacer buenas obras. Entonces, un cambio de manera de pensar, que se produce un cambio de actitud que resulte en un cambio de acción. No estamos en un mismo círculo de haciendo lo malo, lo malo. No, no, no. Hay un cambio de dirección y eso solamente puede ser obrado en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento por medio de la benignidad, la bondad de Dios. Su paciencia se describe como la retención del juicio sobre el pecado y la rebelión del hombre. Es paciente y se retiene el juicio sobre el pecado, se retiene el juicio sobre la rebelión del hombre porque quiere que vengan al arrepentimiento, y su longanimidad es su asombrosa largura de ánimo, su refrenamiento pese a la incesante provocación del hombre. Mira lo que dice el verso 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día del aire de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que aprendemos acerca del juicio de Dios es que se gradúa según la acumulación de la culpa. Pablo presenta pecadores endurecidos y no arrepentidos que están atesorando
ira para sí mismos cuando si estuvieran acumulando una fortuna, como si estuvieran acumulando una fortuna de oro y de plata. Pero qué fortuna será en el día en que la ira de Dios sea finalmente revelada en el juicio del gran trono blanco. Wow, no, las personas no tendrán ninguna sola excusa. Hermano, Dios va a dar la sentencia y punto. Un día escalofriante para aquellos que no obedecieron, que rechazaron a Dios, que estuvieron en la iglesia solo tomándolo como juego y no tomándolo en serio y viviendo como ellos quisieran, no muriendo a ellos mismos, no negándose, no cargando su cruz, no siguiendo a Jesús. Más bien han hecho su propio Jesús y están con un Jesús cómodo que no los confronta, que es todo paz y amor. Ese no es el Jesús del Evangelio. Apocalipsis 20, 11 al 15, puedes leer ahí sobre el gran trono blanco. En aquel día se observará que el juicio de Dios es absolutamente justo, sin parcialidad ni injusticia de clase alguna. Entonces, a pesar de lo que por general no recibimos el castigo inmediato por el pecado, el juicio final de Dios es cierto. Aunque ahorita se retenga el juicio de Dios, el juicio final no es algo que puedas evitar. El juicio final de Dios es en verdad, es cierto. No sabemos con exactitud cuándo ocurrirá, pero sabemos que nadie escapará del encuentro final con su Creador. Finalmente, verso 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo nos recuerda que el juicio de Dios será conforme a las obras de cada uno. Ahora, si tomamos estos versos de Romanos 2, 6 al 11 y la aislamos de la Biblia, sería fácil llegar a la conclusión de que enseña que la salvación es por obras, si la aislamos. Pero parece que dicen que los que hagan buenas obras conseguirán por las obras la vida eterna. Pero deberíamos quedar claro en cuanto a este pasaje que no significa tal cosa. Porque entonces sería una contradicción al testimonio consistente en las Escrituras en el sentido que la salvación es por fe aparte de las obras. Es más, Lewis S. Schaeffer, en su libro de la teología sistemática, observó que alrededor de 150 versos en el Nuevo Testamento condicionan la salvación solo a la fe, solo al creer en Jesús. Ningún pasaje, cuando se comprende correctamente en su contexto, puede contradecir un testimonio tan claro. Entonces, ¿cómo debemos comprender este pasaje? Primero, debemos entender que las buenas obras no comienzan hasta el nuevo nacimiento. Al nacer de nuevo, empezamos ahí con las buenas obras. Cuando la gente le preguntó a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él contestó y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí, creer en Jesús es lo que nos salva, no las cosas que hacemos después de haber creído. Esto está en Juan 6, 28 al 29. Entonces, de modo que la primera obra buena que nadie puede hacer por sí misma es creer en el Señor Jesucristo. Y debemos recordar constantemente que la fe no es una obra que nosotros podemos lograr, no es una obra de méritos por la que alguien gana la salvación. No, no, es un don, es un regalo de Dios. De modo que si los inconversos son juzgados por sus obras, no tendrán nada de valor que presentar como evidencia, porque sabemos que en la justicia de Dios serían visto eso como trapos de inmundicia, trapos sucios, de acuerdo a Isaías 64, verso 6. El pecado que les condenaría será no haber creído en Jesús. Eso es la condenación. No en que no hicieron buenas obras. No, muchas personas hacen buenas obras, caridad, generosos, abren puertas, ayudan, esto y lo otro.
Pero lo que va a condenar a las personas es el haber rechazado a Jesucristo, el no haber creído en Jesús. Juan 3:18 lo dice. Si los creyentes son juzgados en base de sus obras, ¿cuál será el resultado? Desde luego, no pueden presentar ninguna buenas obras por las que pueden aprender ni merecer la salvación. No hay salvación por obras, no hay salvación por méritos, no de nosotros. Todas nuestras obras antes de la salvación eran pecaminosas, enemigos de Dios, odiadores de Dios. Pero la sangre de Cristo ha borrado el pasado. Somos nuevas criaturas en Cristo. Todo lo de atrás, de nuestro pasado queda al olvido y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora ni el mismo Dios puede encontrar acusación contra los que han creído para sentenciarlos al infierno, porque Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez has sido salvado, comienzas a practicar buenas obras, no necesariamente buenas obras a los ojos del mundo, se burlan, se mofan, te dicen que estás loco, sino buenas obras tales como Dios las ve. Sus buenas obras o las buenas obras son resultado de la salvación, no la causa de la salvación. Las buenas obras son un resultado de la salvación, un resultado del haber nacido de nuevo, no es la causa de la salvación, no es la causa por la cual nacemos de nuevo. Sus obras, hablando de los creyentes, las obras de los creyentes serán examinados ante el tribunal de Cristo y recibirán recompensa por todo servicio fiel. Wow, qué tremendo. Dios está hablando a nuestras vidas. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, creo que lo más importante es pedirle a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Muchas veces actúo como el fariseo, juzgando al publicano. Yo me creo más santo, yo ayuno, yo oro, yo soy santo. Él es un pecador. Pero lo que debemos de hacer es reconocer que nosotros también necesitamos humillarnos delante de Dios y suplicar su misericordia y reconocer también que nosotros pecamos, que nosotros, ¿verdad?, fallamos al Señor y Él, por medio de su Santo Espíritu, nos guiará al arrepentimiento. Hay que ser sensibles y recordar que el Evangelio no es solo para los que no creen, el Evangelio aún es para nosotros los creyentes. Las iglesias necesitamos que el Evangelio sea nuestra cultura, que el Evangelio sea lo que nosotros respiramos, reconociendo lo grandioso, la redención, lo precioso, lo que hizo Cristo Jesús, donde estábamos antes, cómo era, estábamos caídos en nuestra naturaleza caída, estábamos perdidos en nuestros pecados, pero ahora hemos recibido vida juntamente con Cristo. Y las buenas obras que hacemos no nos salvan. Las buenas obras son el resultado de la salvación, algo que Dios ha prometido, dar vida eterna, no una salvación temporal, no una salvación si tú pecas 3 veces la pierdes. Cuando tú eres salvado por la gracia de Dios, nadie te puede arrebatar de las manos de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 10, versículo 28 en adelante. Entonces, hermanos, dejemos que las escrituras moldeen, transforme nuestro entendimiento y que la palabra de Dios nos ilumine y podamos seguir aprendiendo de la palabra. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.